hablar con un anterior defensor del pueblo también, el señor Walter Albán, que nos regala unos minutos de su tiempo para comentar esta elección. Ahí lo tenemos. Doctor Albán, muy buenas noches. Buenas noches. En primera impresión, ¿qué le parece? ¿Cómo calificaría? ¿Cuál es justamente su impresión por la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo? Es un hecho funesto, muy triste además para la democracia. Creo que esto es un atropello más de los varios que se van sumando de ese Congreso autoritario, donde, como lo hemos señalado en repetidas oportunidades, no se trata de la política de derecha o de izquierda, se trata de organizaciones que en varios aspectos tienen carácter mafioso, que dominan el Congreso, controlan al gobierno y hace poco controlaron el Tribunal Constitucional. Enseguida destruyeron la SUNEDU y la controlan también ahora. Ya han anunciado medidas contra el sistema electoral, Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Y también han iniciado una acusación en la Junta Nacional de Justicia para ver si consiguen deshacerse de los actuales miembros de esta junta, y querían controlar la Defensoría del Pueblo para evitar la piedra en el zapato que significaba la conducción de una persona de la trayectoria y equipo que la acompañaba, ¿no?, de Eliana Rebollar. Yo creo que todo esto es parte de un copamiento que de alguna manera va a terminar más temprano que tarde, porque los peruanos y peruanas tendremos que recuperar nuestra democracia. Y quiero recordar que en su momento se eligieron pues a los Rodríguez Medrano, a las Blancanélida Colán, a los señores Portillo, etcétera, en diferentes instituciones. Todos tuvieron que irse cuando cayó ese régimen autoritario, absolutista y corrupto, violador de derechos humanos, que fue el régimen de Alberto Fujimori. Estamos asistiendo a una nueva versión de esta realidad que lamentablemente se ha configurado. Nos han arrebatado por un momento a la Defensoría. Pero dado que ustedes, yo no tenía la información, dicen que este señor no es abogado, sino bachiller, entonces no puede ser elegido, es inconstitucional, porque la Constitución dice que tiene que ser abogado. Y no es lo mismo ser bachiller, que es un grado académico, además que desde que Fujimori promovió la norma para que el bachillerato sea automático, ni siquiera tienen que presentar nada para poder obtener esa calificación. Pero si no es abogado, si eso se comprueba, yo no lo sabía, entonces es inconstitucional. Ahora, doctor Albán, lo que entiendo es que está habilitado, digamos, para ejercer defensa legal. Igual está por verificar esa información. El bachiller no lo califica para hacer defensa legal, eso es el ejercicio legal de la profesión. Y yo creo que ahí el Colegio de Abogados tendrá que intervenir. Claro. Porque la Constitución dice muy claro, para ser defensor del pueblo o defensor hay que ser abogado. Ahora, entiendo que su crítica mayor es a cómo la política está tomando un rol bastante partidario, digamos, en elegir. Pero el mismo proceso de elección, doctor Albán, es decir, que sea el Congreso el que designe al defensor del pueblo, ¿ya no está poniendo esa designación en el terreno político, digamos? O sea, ya, en todo caso, ¿no se tendría que cambiar el método de designar? El respaldo político, Santiago, no lo confundamos, el respaldo político con una elección hecha al nivel de lo que la Constitución establece como perfil del defensor del pueblo. Tiene que tratarse de una persona con una trayectoria, con una calificación, con independencia. Por eso los concursos eran necesarios, concursos de méritos. Así fue como comenzó la Defensoría del Pueblo, así fue como llegó el doctor Jorge Santiesteban de Noriega como primer defensor. Lo que ocurre es que años después se modificó la ley para decir que cuando el concurso público no terminaba, digamos, posibilitando que se pudieran reunir los votos necesarios, entonces se podrían hacer invitaciones, pero invitaciones respecto de quienes reunían todas esas calificaciones. Lo que han hecho últimamente es desnaturalizarlo por completo. Sacaron otra ley para decir que ya no requieren concurso, ahora a dedo, ¿no? O sea, invitan a quien les parece. ¿Y a quién invitan? No a quien garantiza independencia de la institución, invitan a quien más bien le tienen confianza, porque en este caso, por ejemplo, los dos finalistas trabajaban en el Congreso. Y cuidado, no es una elección política, es lo que yo estoy señalando, en el sentido de la buena política. No, esta es una
una elección de un pacto bajo la mesa donde se trafica, porque esto no es negociación, esto es tráfico de intereses. A eso me refiero, estamos en el peor de los momentos, esto hay que impedirlo. Estamos por el momento arrinconados, porque nos están destruyendo la democracia, pero yo estoy convencido que el país va a reaccionar. Lo que han hecho ahora es un atropello más y querrán continuar con otros, pero creo que ya también en este momento han hecho evidente, ¿no es cierto?, su total convicción antidemocrática. Este Congreso debería llamarse más bien mercado persa, y esto es. Hasta eso podría resultar muy suave para calificarlo. Doctor Albán, pero a propósito de lo que usted señala, ¿no debería entonces cambiarse el proceso de elección del defensor del pueblo justamente para que no suceda esto? Porque con Walter Gutiérrez, recordemos que sucedió algo similar también. En su momento fue una propuesta de Fuerza Popular, el partido de Pedro Pablo Kuczynski dijo, ok, escojan ustedes al defensor del pueblo, en este tira y afloja que tuvo desde el inicio del gobierno Pedro Pablo Kuczynski. Y una de las primeras declaraciones que da Walter Gutiérrez cuando fue defensor del pueblo es que en realidad los derechos humanos no eran tan importantes, que su desempeño iba a ser otro al frente de la Defensoría del Pueblo. Entonces, esto también generó una serie de cuestionamientos. Entonces, la modalidad de elección de un defensor del pueblo, ¿no sería importante también revisarla y quizás cambiarla? A ver, vamos por partes. Lo que hay que cambiar en el país es la política. La política ha terminado en un campo infeccioso, un foco infeccioso. Ya la han degradado a tal nivel que nadie quiere calificarse o autocalificarse como político, porque francamente lo que estamos viendo es lamentable. Pero hay que adecentar esa política, hay que recuperar la democracia y se requiere por eso una reforma política a la que este y anteriores congresos se han opuesto, porque ya les gustó esta manera de manejar el poder. Y efectivamente tuvimos una situación totalmente atípica de que en un congreso de 130, 76 eran congresistas de Fuerza Popular y con sus aliados del APRA y con la actitud que tomó el señor Kuczynski, hicieron posible que eligieran a dedo, porque esa fue una elección a dedo del señor Walter Gutiérrez. Bueno, entonces han seguido con esta mala práctica. Yo sí diría que esta experiencia en el Perú, además de la reforma política, nos debiera llevar, Katia, a que se planteara un mecanismo distinto. Distinto por lo menos en la primera parte, esto es, que primero una comisión especial, habría que ver cómo integrarla, pero yo incluso estaría de acuerdo en convocar a una firma de las especialistas en recursos humanos. Vamos a señalar, por dar un ejemplo, Pricewaterhouse, les diría, escójanme 15 o 10 postulantes que reúnan todas las características, la idoneidad, la trayectoria, la calificación y la independencia para elegir una persona que asuma la Defensoría del Pueblo. Y una vez que tienen eso, entonces ahí van al Congreso. Y ahí el Congreso ya se pone de acuerdo políticamente, pero entre gente que toda es idónea. Allí veríamos resultados totalmente distintos, pero lo que está ocurriendo en nuestra experiencia en el Perú, por el lamentable estado de nuestra política, es que todo, como dije antes, ya no solo lo negocian, lo trafican. Y sí, detrás de esta decisión hay cosas que podrán observarse como las que ustedes han señalado respecto al Tribunal Constitucional, pero eso en realidad es lo menor, porque en buena cuenta ya lo controlan, ya lo tienen. Querrán ahora limpiar cara, me imagino, los fujimoristas con su candidata para la defensoría, a la cual finalmente no han respaldado. Y probablemente por eso buscan, no, pero las negociaciones están por otro lado, están por donde no lo vemos. Esta manera de hacer política nos está mostrando que esto es un tráfico de intereses, repito, y correcto, que por tanto el país tiene que estar advertido de que si seguimos en esta actitud pasiva, dejando que hagan lo que les dé la gana, nos van a cargar en peso. Ahora, y creo que es ya tiempo de reaccionar y sentir que no es necesario que nos afecten directamente o a mi pariente para sentir que nos están atropellando hace rato y que tenemos que reaccionar. Ahora, doctor Albán, en un breve comentario le pido que nos recuerde cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo, digamos, por qué es importante en la institución, porque muchas personas que nos ven pueden no entender muy bien. El nombre te dice algo, defiende a la ciudadanía, pero si pueden marcarnos ahí un poco el rol. Yo hablaba de una
suerte de supervisión de cómo se administra el Estado, pero si podemos ponerlo más concreto y en palabras sencillas. Es muy interesante, la Defensoría del Pueblo es una institución que en el mundo se le conoce como ombudsman y no tiene fuerza coercitiva, es el poder de la persuasión, es una autoridad ética por sobre todas las cosas. Por eso es tan importante que quien asume el cargo tenga una trayectoria intachable y no tenga vínculo político ni parcialidad con ninguna organización, cosa que como estamos viendo no se ha respetado. Ahora bien, tiene que fundamentalmente proteger y promover derechos humanos, tiene que hacer que el Estado respete los derechos humanos. Cuando la Constitución habla de derechos fundamentales, esos son los derechos humanos puestos en la Constitución. Claro. Y la trayectoria de la Defensoría, que en el Perú existe solo desde el año 96, cuando fue elegido el señor Jorge Santisteban de Noriega, es una que demuestra al país que ha sido una institución útil, funcional a la democracia, de total compromiso con la Constitución y el respeto a los derechos ciudadanos. La Defensoría del Pueblo ha atendido la situación de víctimas de violencia, de desplazados, de gente presa injustamente, acusada de terrorismo, con tanta facilidad como vemos ahora se acusa a la gente de eso. Luego la Defensoría ha defendido la institucionalidad democrática. Fue, digamos, un trabajo clave el que realizó la Defensoría para precisamente demostrar el fraude, que ahí sí hubo fraude en las elecciones del año 2000, del señor Alberto Fujimori con la reelección. Eso sirvió de base para el informe en la Organización de Estados Americanos que creó la mesa de diálogo. La Defensoría del Pueblo es la que consiguió que terminara en el país el servicio militar obligatorio con las características discriminatorias y de afectación de derechos ciudadanos. La Defensoría del Pueblo promovió el acceso a la información y la transparencia, contra la cual también ahora se quieren ir con esta nueva ley para agravar penas de supuesta difamación. La Defensoría del Pueblo en general se ha hecho conocida en el país, es una institución muy pequeñita, pero tiene mucha confianza en la ciudadanía. ¿Y qué es lo que ha podido conseguir, por ejemplo, a propósito de toda la tragedia de las muertes habidas entre diciembre y enero? Todos los reportes, incluyendo el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha basado en el trabajo que ha hecho la Defensoría del Pueblo. Por eso yo quiero aprovechar ahora para felicitar a Eliana Rebollar y a todo el equipo porque se han fajado, han hecho un trabajo impecable, diría yo, en las peores circunstancias. Han defendido hasta donde han podido esta trinchera. Nos han arrebatado la Defensoría, pero yo espero que esto sea por un tiempo muy corto, porque todas estas autoridades en el Tribunal Constitucional, ahora en la Defensoría, en la SUNEDU, todos van a salir desfilando a rendir cuentas ante los tribunales cuando recuperemos la democracia como corresponde. Doctor Albán, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, siempre tan preciso, además con sus opiniones, con sus puntos de vista. Muchísimas gracias por haber estado en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a usted.